Estaba yo pensando que hace mucho que no recomendaba manga, la verdad. Suelo recomendar poco, pero en este caso es algo bastante especial porque no suelo recomendar a esta editorial. No soy muy de Milky Way. Tiene muy buenos mangas, tiene algún sollo bastante interesante, tiene algunas otras chulas, pero no suele ser del típico cómic que yo compre. Realmente porque soy de... voy a decirlo pronto y mal, soy muy viejuno para el manga, lo que significa que muchas de sus temáticas, muchas de esas cosas no me interesan. Pero la verdad sobre las brujas me llamó la atención. Vamos a ver un poquito el dibujo porque es que es, como siempre, unas cosas más importantes a la hora de decidir si quieres leerte algo. Va. Ahora sobre las brujas, formato normal de manga, tankobon, etcétera. Con un dibujo que, como vais a ver, es de estos dibujos que se acerca mucho al sollo. De acuerdo, en cuanto al dibujo, línea clara, definida, no vais a ver tampoco, son mucha dinámica, muy manga, ¿de acuerdo? No es tampoco muy efectivo, muy impresionante, pero tiene una narrativa clara, ¿vale? No es difícil, para incluso si no lees manga, no da mucho problema. Lo más importante de todo, normalmente, es que sigue manteniendo esos puntos exagerados de algunos caracteres orientales, ¿no? Pues el buscar los efectivismos visuales, que son engaños, buscar la forma de ser y, bueno, esto es como pues ves, todas estas grandes onomatopeyas japonesas que no se suelen traducir aquí en España como deberían ser, porque estropearían el dibujo, todos estos cambios. Vais a ver que es histórico, ¿de acuerdo? Así que debería ser un poquito, en mi caso digo siempre que debería ser un poco más ambicioso. Porque en este caso, por ejemplo, es históricamente correcto, pero, por ejemplo, la reconstrucción de Amberes en el siglo XVI no es que sea tampoco muy para tirar cohetes. O sea, que decir, no hacen un esfuerzo, quizás en los ropajes, poco más. Es un buen manga. De hecho, Ebishi Maki, ella misma lo admite durante el epílogo que hay, que ella no conocía mucho de los personajes, sobre todo uno de ellos que luego utiliza mucho y que fue encontrando curiosidad sobre esto a la hora de leer en su época de instituto. ¿De qué trata la verdad sobre las brujas? Eso es el punto que a mí me interesaba. Es que es la historia de lo que se llama el doctor Johann Weyer, ¿vale? Johann Weyer es un personaje real. Esto no es una historia real, ¿vale? Es una historia ficticia de un personaje que era bastante, digámoslo así, oscuro en toda esa época, en el siglo XVI, donde todavía estábamos pues, con una inquisición y unos juicios de brujas, etcétera, etcétera. De hecho, las posesiones demoníacas se seguían curando con exorcismos, había enfermedades que creían que eran parte de los humores, se decía, y todo esto. La gracia de este personaje es que uno de sus maestros es Agripa, ¿vale? Agripa fue... No hablo de Agripa el romano, sino otro de estos grandes profesores, médicos, alquimistas, brujos, todo lo que queráis llamarlo, ¿vale? Un defensor de la brujería, no de la brujería en sí como arte demoníaca, sino la brujería como la sabiduría de las antiguas mujeres. Y también era mago. También defendía el uso de una cosa o de otra. También afirmaba que los cambios y la magia provenía de Dios, que por lo tanto también podía ser utilizada para el bien, estas cosas. Pero bueno, todo esto siempre ha tenido sus líos. De hecho, es un personaje bastante polémico en cuanto a historia. Y tiene un libro que era sobre filosofía, hablaba sobre misticismo, sobre magia, sobre todo este tipo de cosas. Y una curiosidad es que este tío era la base que utilizaron varias sociedades herméticas de magos para más o menos crear su magia. Es así de simple, la magia, los términos mágicos o de magia que tenían. En sí mismo, el cómic, ya os digo, se deja leer muy bien, es una narración paralela del caso en el que se ha sometido este doctor, que es defensor todavía muchas cosas y todavía cree que puede hacer mucho. Te cuentan este caso actual y después un caso paralelo, la historia paralela de su infancia y cómo llega a ser este médico. Porque es un médico, no es un mago, no es un brujo, ni cree de hecho realmente en estas cosas, pero toda la historia va muy mezclada con todas las creencias cristianas exageradas, ¿vale? Luego iremos con lo malo que veo yo, con todo esto de la historia, la superstición, las malas noticias, las peleas, etc. ¿Está muy bien? Sí, la verdad es que se deja leer muy muy bien y es muy interesante. Viene con los problemas típicos. Esto si lo hubiera adaptado en un cómic de BD o americano, ¿vale? Habríamos tenido conceptos muy muy diferentes, incluso entre ellos. Entre una europea, un BD, una patente cine, francesa o belga o italiana, me da igual, y una americana. En este caso el japonés es aún más diferente. ¿Por qué? Porque ellos tienden a ser una sociedad que interioriza mucho. Sus cómics exteriorizan mucho, es supuestamente lucha interior, de manera que vamos a ver muchos momentos siempre de comentarios, muchos monólogos internos, que es lo que ocurre. También suelen tender a hiperreflexionar.
y lo digo así, no existe la palabra, pero reflexionan demasiado. O sea, a un concepto que puede ser muy simple de explicar, le dan 30 vueltas para intensificarlo y hacerlo más importante y más duro, y eso no es tan necesario. Eso ocurre en general, el manga, no hace falta irnos a nada especial, pero en este caso, por ejemplo, las reflexiones no son tan grandes, realmente eso está muy bien, pero las que utilizas son reutilizadas varias veces, ¿vale? Y sus pensamientos respecto a lo que es la tradición católica, a lo que es la forma de pensamiento del 16, a todo esto de un mundo que estaba llegando pues, a un renacimiento. Estamos hablando de un punto en el que la ciencia estaba cambiando. Es muy japonés, quiero decir, todavía casi creen en el primitivismo que podía ser, con primitivismo no me refiero a primitivo, sino al hecho de no creen que hubiera avanzado tanto, casi le dan un aspecto en algún momento casi medieval. Sí que lo que está bien en cuanto a lo que es ambientación, ha hecho una documentación bastante buena, pero sigue teniendo ese carácter de que nos ven todavía como bárbaros en algún punto, sobre todo cuando nos ven en el pasado. Eso es lo único que no me gusta. Que esa barbarie que parece que se extiende, o sea, qué fácil es conseguir que los occidentales se vuelvan locos para... que está muy exagerado y visto muy en el cine, muy en nuestras novelas, pero claro, son dramas, dramatizaciones. La realidad es un poco diferente. En este caso, gusta, porque es lo mismo, es un drama, pero yo sigo diciendo que todavía no se han dado cuenta que en el 16 Europa ni era tan primitiva, ni éramos tan exagerados con estas cosas, pero la verdad es que es un cómic, déjale, va por el tercer tomo ya, yo no voy todavía por ahí, voy por el segundo, os enseño el primero, el segundo, de hecho está en el salón para acabar de leerlo, cuando pueda. Bueno, a mí me gusta, me parece interesante todo el tema. ¿Por qué? Ahí es donde viene el punto. ¿Por qué se llama la verdad sobre las brujas? La verdad sobre las brujas es porque tanto Agripa como Reyer tuvieron una lucha por evitar los juicios de brujería o defendieron hasta, en el caso de Agripa, a brujas para evitar su quema en la hoguera. Ahora también os cuento algo. La mayor parte de las quemas de brujas en Europa, por ejemplo, se dieron en Suiza. Eso es una curiosidad. Y normalmente se ahorcaban a las brujas. Eso es otro punto, otro detalle que también os puedo dar. En España, por ejemplo, el mayor número de mujeres que murieron en juicios de brujería fue en Cataluña. El segundo punto más alto fue en Huesca, en Aragón, pero en Huesca no hubo quemas. Casi siempre eran ahorcamientos y no los dictaba ni siquiera la Santa Inquisición. Podía dictarlo un noble, lo que era el alcalde de la zona, etcétera, etcétera. Eso ya podéis mirarlo, está bastante documentado. Y la verdad es que ese punto es interesante porque sin ser, cuando me ponen feminismo inclusivo, pollas. No, no llega a eso. O sea, se queda muy bien en su contexto, en lo que busca y en lo que quiere hacer. Y funciona, ¿vale? Porque sobre todo el protagonista es masculino, pero el punto de ruptura para que cambie su forma de verlo todo esto viene de su infancia y es culpa del tratamiento a mujeres, ¿vale? No es feminismo, o sea, no, el cómic no es feminista, no os engañéis, pero funciona a ese nivel de comprensión de por qué, de dónde vienen muchas veces esas cosas. Intenta dejar algo así como que las mujeres eran algo... Si eran brujas eran malas porque sabían más que los hombres. Cosas. La verdad es que es un cómic exagerado.